En los últimos días pasaron cosas, como diría un expresidente de la Nación. Hacer la lista nos llevaría más tiempo del que tenemos. Le hicimos alguna, vamos a hacerlo. Y le pedimos a Carlos Raimundi, ex embajador ante la OEA, ahora retomando su trayectoria en la política argentina, que tiene ya más de 40 años, para que nos ayude a pensar. Hola Carlos, aquí Ernesto Lucero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, ¿cómo estás? Un gusto muy grande. Permitime preguntarte por las declaraciones del presidente Milei. La primera entrevista televisiva que dio al regreso de su viaje por Israel, el Vaticano, la audiencia con el Papa y con la premier italiana Giorgia Meloni, que según informó, por otro lado habrían convalidado su plan económico y su gestión política. En relación al comentario que supuestamente le atribuye al Papa, un cura muy cercano, muy amigo de Francisco, cura Molina, dijo que eso no era cierto, que el Papa no se había expresado en ese sentido. Pero bueno, hay dos cosas importantes que dijo el presidente Milei ya aquí en la Argentina. La licuadora y la motosierra del ajuste, dijo, no se negocian. Y sostuvo que estamos muy cerca de su plan de dolarización de la economía, que incluso le asignó un porcentaje altísimo, 87,5%. Primero, intuyo lo del Papa en dos aspectos. Intuyo que una persona de su envergadura no opina sobre la política económica de un gobierno determinado, opina sobre valores y ya los ha expresado en sus distintas encíclicas, en sus distintas cartas, discursos, etcétera, y no van en el sentido del plan de gobierno del actual de esta persona que está en la presidencia accidentalmente, ¿no? Y segundo, que coincido que el Papa tenía que recibir, porque él tiene un rol ecuménico que cumplir, y aún habiendo sido objeto de los peores agravios, él tenía que ofrecer un espacio a este señor que ocupa la presidencia. ¿Por qué digo por accidente? No porque yo no sepa que fue votado y que tiene legitimidad en el voto, lo sé perfectamente y valoro eso, pero también poniéndome en el documento de Cristina, una cosa es tener la legitimidad de origen y otra cosa es construir legitimidad de ejercicio. Y en lo que respecta al ejercicio de la presidencia de este señor, me parece que nos conduce al inframundo, lisa y llanamente. Porque un hombre que malversa los términos, que acusa de asesino a otro presidente y después capaz que lo va a saludar, como hizo con el Papa, que quiere quebrar nuestra moneda, que es un signo de soberanía, que es lo que nos permite desarrollar una política monetaria digna, autónoma, más allá de que hay que repensar que la moneda nuestra ha perdido valor, eso no está en discusión. Hasta los propios niños valoran más la moneda extranjera y eso es un dilema y es un drama para nuestro país, pero lo que hay que hacer no es terminar con la moneda, sino volverle a dar el valor que le corresponde. Una persona que nos conduce a ese plan, una persona que de una persona con necesidad piensa que no hay que ayudarla, o a una provincia pobre no hay que ayudarla, porque no fue capaz de sobreponerse a los desafíos que le impone el mercado, para mí esa persona es miserable, más allá de que haya tenido el voto de una cantidad de personas. Y lo tuvo por accidente, porque el pueblo argentino estaba tan aturdido, estaba tan saturado, estaba tan sobrepasado del desorden, que cualquier cosa que lo sacara de ahí, echó mano a eso. Y sufrió un accidente la sociedad argentina, y ahora hay que repararlo. Hay que repararlo volviendo a reconquistar, volviendo a hablar, volviendo a conversar, volviendo a contener, volviendo a acompañar y ofreciendo, obviamente, propuestas y un rumbo, ¿no? Un destino. Entiendo, pero lo que ocurre es que, como vos señalaste al principio, hay cuestiones que tienen un carácter de urgencia. Hay un aumento extraordinario de los precios de prácticamente todos los bienes de la economía, un tarifazo enorme que llega en algunos casos hasta el 150%, en el caso de la luz, aumento de los transportes, conflictos crecientes con los gobernadores a raíz de la suspensión por decreto del subsidio al transporte público de colectivos en todo el país. En fin, ¿cómo se resuelve todo esto que es una demanda muy urgente y por encima de cualquier consideración filosófica o
situación política, ¿no? ¿Cómo te parece que puede resolverse esto? Primero, volviendo a hacer política en el sentido más profundo de la palabra, esta persona hace todo lo contrario, porque él hace un par de semanas había ganado la votación en general de una ley, y después, en lugar de conversar con quienes habían votado con él, los desafía, los atropella, los insulta. Entonces es una persona que no se sabe conducir. Yo no voy a entrar en el terreno psiquiátrico porque no lo conozco, no soy un especialista en eso, pero sí en el terreno político. Entonces la política tiene que recuperar dos dimensiones en la cual está débil, que es la capacidad de contención humana, es ponerse antes que analizar, ¿cómo te podría decir?, científicamente lo que sucede, ponerse en el pellejo de una mamá que va a tener que ir a comprar una mochila para los nenes o una cartuchera ahora cuando empiecen las clases. Ponerse en el pellejo de un laburante que tiene 50, 60 años, lo he visto yo en la estación de Constitución, saltar molinetes porque no puede pagar el boleto del tren para ir a laburar o para volver del laburo. Y lo otro que tenemos que hacer es docencia, porque este señor y sus adláteres, Sturzenegger, Caputo, están pergeñando un proyecto que es generar una inflación tan grande que, primero, seca de dinero la plaza, no hay dinero, y como no hay dinero, la clase media, sobre todo, recurre a quemar sus ahorros en dólares. Entonces él seca de pesos y capta dólares. ¿Para qué? Para tener el plafón suficiente para poder dolarizar. Y la política tiene que recuperar ese rol humano que te decía, y en segundo lugar, su papel docente, su papel pedagógico, que es explicar qué es lo que está pasando, explicar a quién favorece lo que está sucediendo y ponerse en las antípodas de los valores que representa este gobierno y esta persona que a mí me cuesta tanto definirla como presidente de un país como la Argentina. Carlos, hay otra situación de riesgo importante, que es el inicio de las clases. Hay una decisión del gobierno también que parecería estar impidiendo el acuerdo con los docentes para que esto se produzca. Es más, le ha trasladado a las provincias la responsabilidad de resolver esto. Y hay varias cosas, Ernesto. Primero, que confirma que este señor que ostenta la presidencia de la nación no cree en una nación, porque una nación es una simbiosis, es una interacción, una retroalimentación permanente entre el gobierno federal y las provincias, los municipios. Entonces no puede decir que las provincias se arreglen, como es lo que ha dicho, porque además no es cierto, porque él le ha quitado la distribución del incentivo docente y del fondo educativo del gobierno federal a las provincias, pero al mismo tiempo mantiene las exenciones que tiene la educación privada. Quiere decir que lo que está haciendo es desintegrar el sistema de educación pública. Y por otro lado, el inicio de las clases tiene otro componente, que es la compra de útiles, el pago de las cuotas de las escuelas, el pago del transporte para el traslado de los chicos y de los propios docentes, que se va a juntar con el aumento de las tarifas de electricidad, con el aumento de los alquileres por la liberalización de precios, con el aumento del transporte. Quiere decir que el inicio de clases va a significar seguramente una proximidad de un punto de inflexión de la sociedad, porque no solamente va a repercutir en los sectores más empobrecidos. No digo pobres porque la Argentina no es un país que tenga que tener pobreza, sino que se la ha empobrecido como un hecho deliberado, no como un hecho natural, pero también de la clase media, porque la clase media sufre menos que los sectores más desprotegidos, pero crea más clima, forma más opinión, forma más atmósfera política. Y creo que entonces estamos próximos a un punto de bifurcación, un punto de inflexión en esta sociedad, muy poco de haber sido votado un gobierno, ¿no? La pérdida de legitimidad es muy acelerada. No es que a mí me agrade, pero yo sinceramente no creo en la gobernabilidad como un término neutro. La gobernabilidad no es ayudar a un grupo de empresas a que saqueen un país.
La gobernabilidad a mí me interesa porque le pongo valor, y ese valor ético y político que le pongo es que la gobernabilidad tiene que ser que las personas, que las familias, que los trabajadores, que los niños, que los trabajadores informales puedan vivir. Eso es darle gobernabilidad a un país, no darle gobernabilidad a un gobernante que lo único que está haciendo es legitimando el saqueo de la Argentina. Carlos, te agradezco mucho este tiempo que nos dedicaste y... No, yo te agradezco a vos, Ernesto, y quiero decir que escucho las entrevistas que vos hacés y yo creo que vos estás realizando una tarea de amalgamamiento y que además es una tarea muy digna de un periodista que tiene más que las dotes de periodista. En tu caso estás haciendo una tarea muy altruista, muy necesaria en este momento, así que desde ya te saludo, te felicito, celebro lo que haces y por lo tanto estoy a disposición. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Hasta siempre.